Sin duda alguna, la Edad Media fue una de las etapas más duras y crueles en la historia de la humanidad, pues la Iglesia Católica se tomó la atribución de ser la única que podía dictar cómo podían vivir las personas, qué podían saber y en qué debían creer, y todo lo que pudiera estar por fuera de lo que la Iglesia considerase blasfemo o impuro merecía un brutal, sanguinario y morboso castigo, que generalmente terminaba en la muerte de los enjuiciados. Pero el tema que hoy nos interesa es ver las herramientas que la Iglesia utilizó para ejercer la obra de Dios desde su punto de vista. Así que sin más preámbulo, comencemos. El potro. En esta la víctima era atada de pies y manos a los dos extremos del aparato. Era estirada lentamente hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. Aunque las evidencias históricas apuntan a que era usado especialmente en hombres, hay un caso registrado, el de Anne Askew, una poeta protestante que fue torturada y luego quemada por sus creencias contrarias a la Iglesia Católica. En Tormento de Agua obligaban a las personas a beber cubetas llenas de líquido. La cantidad era aproximadamente de 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo y le impedía respirar a la víctima. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto, explotaba. La garrucha era uno de los instrumentos de tortura más recurrentes. Consistía en atar por la espalda las manos del prisionero, ponerle peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible, lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente los brazos se dislocaban. Algunos personajes históricos que fueron sometidos a esta práctica son Nicolás Maquiavelo, Savonarola y Jaime de Montesana. La cuna de Judas era una adaptación mucho más violenta que la anterior. Ataban a las víctimas por las muñecas, les levantaban con una polea y después las dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda, con la finalidad de clavar sus partes íntimas en ella. La rueda se comenzó a utilizar en Francia en el siglo XVII. Existían distintas maneras en las que alguien podía ser torturado con este aparato. La primera utilizaba esta rueda de madera para atar en toda su área al mártir desnudo. Después los torturadores lo golpeaban hasta el cansancio con hierros candentes o simplemente lo mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él. Otra opción era colocar alguna extremidad dentro de la circunferencia. Después se giraba la rueda y el brazo o pierna se rompía. La última era colocar al desdichado en el perímetro exterior de la rueda y después se giraba para desarticular su cuerpo. La doncella de hierro era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. De este modo, a medida que se iba cerrando se clavaban en la carne de la víctima, que se encontraba dentro, provocándole una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo regulables en altura y número para acomodar la tortura a las medidas del delito del torturado. A su vez se incluía la fustigación, que consistía en azotar a la víctima con una fusta o vara. La sierra, este instrumento no necesitaba mucha explicación. Se cortaba por la mitad a aquel que hubiera cometido crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta llegar cerca del ombligo. Esta es la pera. El aparato se introducía por la boca, vagina o recto. Una vez en el interior se expandía a la fuerza. La cavidad era mutilada y en muchas ocasiones los torturados morían de dolor. Las puntas en el extremo servían para desgarrar la garganta, cervix o intestinos. La araña de hierro, diseñado especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios acostándose con el diablo, lo que sea que eso signifique. La araña de hierro torturaba los senos femeninos. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Después, con una gran fuerza, se le arrancaba por completo. La hija del carroñero era una estructura metálica con aros y tuercas en el que se colocaba a la víctima. Poco a poco, quebraba todos los huesos de la persona.
Esta fue utilizada principalmente por Elizabeth I de Inglaterra como una gran tenaza. De este modo, la víctima era aplastada una vez quebradas sus costillas, dislocado su esternón y rota su columna vertebral. Empezaba a sangrar a borbotones por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y por la cara. Y de esta forma, la iglesia le mostró al mundo la bondad de Dios. Te agradezco por ver este video y te invito a suscribirte a este canal. Hasta la próxima.